La Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y ahora Pedro vuelve a hacer de Pedro columnista y dejas de hacer de Pedro conductor. Sí, más cómodo acá. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de reacciones fisiológicas e ideología política. Buenísimo, comencemos. ¿De qué se trata? Sí, ahora te muestro. Esto. ¿Qué pasó? ¿Qué ideología política es esa? Se trata de eso. ¿Viste que cuando explotó el globo hiciste una reacción muy particular? No sé si vos te viste, pero yo sí te vi. Sí, la gente también me vio. La gente también, donde cerrás los ojos y apretás como muy fuerte. Y eso es un reflejo que se llama de sobresalto, o startle en inglés. Entonces eso se puede medir, el reflejo de sobresalto como está acá. Uno puede medir, uno pone unos electrodos en los músculos del ojo, los oculomotores, y obviamente los auriculares para escuchar un sonido fuerte, como la explosión de un globo, y entonces uno puede medir la intensidad de la respuesta esa de startle o de sobresalto. Muy bueno, la mía fue bastante fuerte, todavía me estoy recuperando. Lo que es interesante es que en un trabajo de hace algunos años, publicado en la revista Science, trataron de ver si había alguna relación en cuanto la gente reaccionaba fisiológicamente a estímulos, por ejemplo, un sonido fuerte, y su ideología política. Ajá, a ver, me gusta. Separaron a las personas en si apoyaban o no políticas de tipo progresivas. Por ejemplo, no sé, la igualdad entre hombres y mujeres, o políticas de tipo, no sé, proinmigratorias o antimigratorias, digamos, cuán de acuerdo estaban con ese tipo de políticas. Entonces va a haber gente que está más de acuerdo, en general son personas más liberales, más tiradas hacia la izquierda, si querés, y los más conservadores en general se oponen a este tipo de políticas más progresivas. Y a ver, déjame pensar, uno podría pensar que si uno se asusta mucho, tiene miedo, por ejemplo, a cosas más diferentes. Exactamente. Entonces, lo una de las hipótesis será esa. Entonces, lo que vieron, a ver, acá en este gráfico, lo que se puede ver es la respuesta en milivolts, o sea, la contracción esta de los músculos del ojo, en personas que tienen alto o bajo soporte a políticas de algún tipo, en este caso creo que era antimigratorias o algo así, o progresivas, perdón. Entonces lo que ves es que las personas que tienen alto soporte tienen amplitudes más negativas, o sea, tienen menos respuesta a este tipo de estímulos de sobresalto. ¿No se asustan tanto? No se asustan tanto, podría decir. O sea, es una medida fisiológica. No le estás preguntando cuán asustado estás o cuánto te asustaste, sino que estás una midiendo. Medida que podría correlacionar. Sí, se sabe que ese tipo de medidas correlaciona con aspectos fisiológicos del Eso se miedo. chequeó, ¿no? Me imagino cuánto se contrae estos músculos con las sensaciones subjetivas de susto. Sí, en general hay una buena relación entre eso. Entonces, por un lado tenés esto que lo hicieron con el reflejo de sobresalto. Y por otro lado querían ver también... Qué significativo, ¿no? Sí, es completamente significativo. Impresionante. Y por otro lado también les presentaron en otro experimento imágenes de distinto tipo. Imágenes que podían ser de tipo amenazante, como esta que se ve acá, de alguien que está por comerse una araña, digamos que a uno le puede producir una reacción de miedo, o imágenes de tipo desagradable, como que te produce asco. Bueno, ambas reacciones, en comparación con estímulos neutros o una imagen neutra, producen también reflejos fisiológicos, respuestas fisiológicas que son medibles. Una es lo que se llama la respuesta de conductancia en la piel, que es la actividad del sistema simpático. Viste que cuando hay algo que te da asco o algo que te da miedo, empezás a sudar un poco. Claro. Bueno, eso se puede medir muy fácilmente con la respuesta de conductancia en la piel. Lo que haces es poner unos electrodos en los dedos, que lo que van a ver es cómo cómo circula la corriente de acuerdo a cuán húmeda está la piel. Entonces, cuanto más húmeda esté la piel, vas a tener más corriente circulando. Entonces vos podés ver cómo cambia la humedad de la piel, cómo cambia la conductancia en respuesta a esos estímulos en personas, otra vez, que son más conservadoras o más liberales con respecto a ¿Y también encontraron diferencias? También encontraron diferencias. Es impresionante. Entonces lo que ves es que con estímulos de tipo amenazante, también tenés una diferencia que los conservadores o los que están más en contra de políticas de tipo progresivas tienen una respuesta mayor de conductancia de la piel contra esos estímulos, mientras que los más liberales no. Mientras que a los estímulos que no son amenazantes, son más neutros, no hay ninguna diferencia entre ambos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Porque uno, digamos, no es que uno está diciendo, bueno, entonces las personas que son más miedosas
van a ser más No, conservadoras. es importante hacer la aclaración, no vamos a caer en reduccionismo. No, por pero supuesto que no. pero existen Hay una ciertas asociación. correlaciones. La pregunta es cómo se podría producir esa asociación y cómo se podría relacionar esto con este tipo de ideologías, si querés. Entonces, una manera de pensarlo es que hay un componente biológico en el camino a construir una ideología política. Entonces, si vos sos más reactivo a situaciones amenazantes o a ruidos, es más probable que tengas una actitud de quedarte más, no sé, en tu casa o sin salir o más miedosa y entonces tu apertura a nuevas experiencias sea menor que la de una persona que se siente menos amenazada por este tipo de estímulos. Entonces, cuanto más abierto seas y más salgas, más gente diversa vas a conocer, más tipos de idiomas, de culturas, etcétera, y es más probable que desarrolles un tipo de ideología más liberal y más de izquierda, si querés, que si te quedas encerrado y sos más conservador y te quedas encerrado en tu casa, que probablemente desarrolles políticas de tipo más conservadoras. Tiene sentido. Tiene sentido, pero además dejame aclarar que es una correlación, o sea, no sabemos qué viene primero, ¿no es cierto? No, o sea, no sabemos qué viene primero, pero es difícil pensar que si vos, por ejemplo, pensás que construiste por tu educación y tu crianza, etcétera, una ideología más conservadora o más liberal, que eso después repercuta en cómo vos reaccionás a estímulos que no tienen nada que ver con ideología política. Es más fácil pensarlo al revés. ¿Por qué no podría ser que uno aprende a tener miedo? Podés aprender a tener miedo, por ejemplo, a la inmigración o a la inflación o a fenómenos que tienen que ver con tu vida política. Pero porque eso se va a traducir en una respuesta fisiológica a un estímulo que no tiene nada que ver con política. Esa es como la pregunta. Claro. Es más fácil pensarlo al revés, que porque sos más reactivo emocionalmente a determinados estímulos, es más probable que reacciones también con reacciones similares a estímulos que son políticos en este caso, o que tienen que ver con reacciones sociales a otras personas. Y se hizo el experimento, uno podría pensar en qué pasa si una persona va perdiendo el miedo, por ejemplo, a los bichos, o va perdiendo el asco a comidas extrañas y a mezclas raras. ¿Eso podría tener un correlato en volverse más abierto y más progresivo frente a ciertas políticas? No está hecho ese experimento, sería súper interesante. Lo que sí han hecho es, por ejemplo, el miedo uno lo puede relacionar con políticas, por ejemplo, el miedo a los inmigrantes, que es un clásico de las políticas más conservadoras. Y el asco, que es otra emoción que está también ligada a la ideología política, está muy pensado en términos evolutivos, ¿no? Con respecto a la contaminación. Uno evita, por ejemplo, alimentos que están contaminados. Y el asco puede ser, con respecto a algo que realmente te produce asco, puede ser un asco de tipo moral. Hay gente que le da, por ejemplo, siente relación de asco o le parece desagradable ver a dos personas del mismo sexo dándose un beso, por ejemplo. Claro. Entonces hay cierta relación entre ese asco que te produce reacciones o cosas que son más sociales con el asco más evolutivo. Entonces uno puede pensar, y eso está hecho también, por ejemplo, hay una relación entre que las personas que son más susceptibles a imágenes que producen asco, o sea, que tienen una reacción mayor, por ejemplo, de conductancia de la piel, en general se oponen también a políticas de tipo de matrimonio igualitario. Claro. O sea, hay también una relación interesante. No digo que una cosa sea la causa de la otra, pero me parece que es muy interesante ver cuáles son las bases biológicas, ¿no? Qué es lo que está pasando y por qué las personas pueden pensar de una u otra manera de acuerdo a cómo son sus rasgos fisiológicos. Y bueno, y después me gustaría charlar cómo uno hace para cambiar de opinión en estos temas tan que dividen a las personas. Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante en otras columnas, porque obviamente esto es un pedacito de lo que te habla de cómo se construye una ideología política. Hay muchos otros aspectos y componentes que también están involucrados en ver cuándo uno va a ser más resistente o no a cambiar su visión del mundo. Espectacular. Bueno, Pedro, mil gracias por tu columna. Andrés se la perdió, pero ya lo vamos a charlar con él también. Así que nosotros nos tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos, pero quédense ahí porque vienen unos informes que están espectaculares. Ya nos vemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.